Muy buena tarde, muy buenas tardes. Creo que estáis todos los participantes entrando en este momento de forma, no diremos tumultuosa, pero sí muy acelerada. Y bueno, si os parece, vamos a empezar con una... Bueno, mi nombre es Joan Caballé, soy director general de Caja de Ingenieros. Y primero que todo, quiero agradecer vuestra presencia virtual en esta conferencia. Esta conferencia que, bueno, la realizamos en este formato que hemos ganado gracias a la pandemia, ¿no? El poder tener pues, eventos en tiempo real y en vivo, y que nos permite la tecnología pues, mejorar y difundir en este caso pues, ideas, opiniones e incluso también un debate que podemos tener al entorno de la economía y los mercados, ¿no? 2 meses después del inicio de la agresión de Rusia a Ucrania. La verdad es que, bueno, yo como representante de Caja de Ingenieros, del Grupo Caja de Ingenieros, de la Fundación Caja de Ingenieros, la verdad es que estamos encantados de participar y apoyar esta iniciativa del Instituto de Estudios Financers, que es el Observatorio de la Regulación Financiera. Creo que esta colaboración, que ya tiene 5 años de historia, que tiene como objetivo pues, dar fuerza a este Observatorio de la Regulación Financiera como elemento que permita mejorar el conocimiento, el expertise de la sociedad en temas financieros, desde forma que es, bueno, el observatorio con su función es generar papeles, documentos, papers sobre aspectos de las finanzas con un rigor académico total, pero también con carácter divulgativo para poder llegar al conjunto de la sociedad. Recientemente estamos viendo pues, estas demandas que hay de la sociedad para mejorar el acceso a finanzas. Creo que el observatorio, ¿no? Desde hace 5 años, incluso antes, porque esto fue un instituto, los estudios financieros, que ya tiene una función muy clara en la parte de lo que es educación financiera, pues creo que es un activo que pensamos que tenemos que reforzar y dotar, porque creo que es una contribución tanto del Instituto de Estudios Financieros como del Grupo Caja de Ingenieros que podemos aportar a la sociedad. La verdad es que la función del instituto creo que también si me permite a su director general destacarla. Nosotros desde Caja de Ingenieros hace ya algo así como desde el 2003 que iniciamos el proyecto de EFPA, de certificar a los asesores financieros, es decir, que ya hace prácticamente, hará 20 años, el año que viene, que iniciamos la colaboración. Creo que está fuera de toda duda el enorme papel que el Instituto está haciendo, no solamente para divulgar, sino también para formar a profesionales. Y bueno, la verdad es que pienso que ojalá dentro de 15 años o 20 años podamos decir que los objetivos que ha cumplido el Observatorio de la Educación Financiera son equivalentes a lo que ha aportado el Instituto de Estudios Financieros al sector financiero y a las finanzas en general. Bien, la sesión de hoy se enmarca en una especificidad de un momento financiero actual, o digamos post-pandemia, o justo en el momento que acaba la pandemia, muy singular, y en el que estamos viendo unas consecuencias muy relevantes para todas las sociedades a nivel del mundo en general, ¿no? El momento actual yo creo que viene de 3 aspectos fundamentales. Una pandemia que ha obligado a dar unas medidas para soportarla y para superar el impacto de la pandemia a nivel global de forma muy, muy relevante, con políticas totalmente heterodoxas por parte de las autoridades económicas. Eso genera, ¿no? unas políticas económicas totalmente no vistas en la historia. En segundo lugar, unas tensiones geopolíticas que, si bien estaban implícitas en el momento y desde hace años, no habían emergido, como ha sido en este caso, ¿no? con esta claridad tan meridiana, ¿no? de una agresión tan clara sobre Ucrania, en un proceso, en un momento, que sería para mí una tercera clave que podría explicar, ¿no? este momento actual, de un inicio de proceso de cambio climático, perdón, de cambio de modelo energético para afrontar los riesgos
que estamos asumiendo desde el punto de vista del cambio climático, los impactos que esto tiene sobre la economía, la sociedad y sobre todos nosotros, que incluso nos lleva a plantearnos nuestra supervivencia, que si no actuamos de una forma global, coordinada y con un esfuerzo enorme. Todos estos elementos han constituido y están creando pues, como una especie de tormenta perfecta en el que saltan por los aires pues, muchísimas previsiones económicas, financieras, conocimientos sobre incluso el funcionamiento de la propia economía, porque lo que estamos viendo es que en 2 meses nos ha cambiado radicalmente el contexto que habíamos previsto. Yo el otro día hacía una cierta broma por no llorar, decía, esta crisis, como igual que vino la pandemia, tenía que haber sido en octubre, porque si hay una crisis en octubre, bueno, el plan de negocio que has de hacer a partir de enero ya asumes la crisis. Pero en cambio, si viene el mes de febrero o marzo, como ha pasado con el COVID y como ha pasado con esta crisis de Ucrania, todos los planes de negocio a nivel financiero los has tenido que trastocar, retocar todos y por lo tanto es un momento tremendamente incómodo. Es decir, de alguna manera parece como que las crisis financieras puedan estar migrando de los octubres famosos hacia febreros o marzos, como lo que estamos viendo en este caso. Yo creo lo que es importante es tener conciencia de la enorme dificultad que conlleva esta situación de crisis por el hecho de que están saltando por los aires paradigmas, formulaciones e incluso nos estamos planteando si realmente el sistema capitalista que está generando, o el modelo capitalista que estamos teniendo con esta disrupción tan grande que es ese proceso de desigualdad social que se está generando y ampliando gracias a estas crisis, puede también, pues tenemos que, probablemente habrá que actuar para poder dar respuesta desde un punto de vista ordenado. Yo, la verdad es que mi papel, que es de introductor y de formular más bien pues, preguntas y retos a nuestros ponentes, excelentes profesionales, excelentes ponentes que hoy tenemos el placer de tener, y a los que de entrada los que quiero agradecer es el esfuerzo por preparar esta jornada, el coraje por atreverse a decir cosas que nos van a decir, para mantener opiniones en unos momentos en los que realmente no es fácil plantear, ¿no? y hacer afirmaciones que en cualquier caso estén más acertadas o menos, que yo creo que lo importante es entender las lógicas de pensamiento que los expertos que hoy nos acompañan nos puedan brindar, y yo creo que es lo que nos puede permitir extraer el mayor valor de la jornada. Yo, sin más, quiero agradecer una vez más pues, vuestra presencia en esta conferencia y bueno, cedo la palabra a Josep Soler para que nos presente a los ponentes y inicie ya la jornada. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Joan. Gracias a los asistentes, a la gente que ya está conectada y a la gente que se seguirá conectando, estamos seguros, en los próximos minutos. Muchas gracias a los ponentes. Efectivamente, yo creo que han pasado 62 días desde el ataque ruso a Ucrania que ha cambiado tantas cosas, ¿no? Y seguramente esto no es un evento económico normal, un evento de mercados normal, una crisis, de alguna manera, llamar normal a las crisis es un atrevimiento, ¿no? Pero me refiero que no es una crisis con un origen, digamos, tradicional, sino un origen político y bélico, bueno, pues especialmente desgraciado y diría, y además novedoso en el sentido que va a incorporar seguramente su solución pues también elementos políticos, elementos de decisiones que van a ir más allá de las recetas económicas o financieras tradicionales. Para hablar de ello, Joan Caballé ya se lo ha agradecido a los 4, pues tenemos efectivamente 4 relevantes profesionales y además 4 amigos del Observatorio de Divulgación Financiera, de ODF, y a quien les agradezco mucho, pues efectivamente 62 días después de la agresión rusa a Ucrania, pues tenerlos con nosotros analizando un tema tan complejo como es la evolución que pueden tener la economía y los mercados pues simplemente 2 meses después del evento, ¿no?
Esto es complicado en cualquier circunstancia, pero mucho más en una circunstancia en la cual hay una dependencia de decisiones personales, de decisiones políticas, para saber hacia dónde vamos a ir. En primer lugar tenemos a Miguel Otero. Miguel ha colaborado en otras ocasiones con ODF, como en las anteriores. Se lo agradecemos mucho que esté aquí. Miguel es investigador principal del Real Instituto Elcano. Es una persona colaboradora de muchas entidades, siempre con este análisis suyo, pues geopolítico, para decirlo de alguna forma, económico, pero analizando lo que es el entorno más. Y en este caso, pues evidentemente se nos ocurrió llamarlo porque ¿quién más puede hacer esta introducción, repito, viendo qué temas estratégicos y qué temas geopolíticos pues están afectando a esta crisis en particular? Partiendo de este elemento, pues el segundo ponente va a ser Ramón Alfonso, socio director de Nord Patrimonia y además colaborador académico desde hace tantos años del Instituto de Estudios Financieros. Y Ramón es una persona ideal para comentarnos los efectos que sobre la economía en general y sobre... él también es una persona de mercados, pero vamos a pedir más este énfasis macroeconómico, para decirlo de alguna forma, que en este caso pues seguramente tiene una manifestación muy particular, que es la inflación, ¿no? La inflación que no se origina hace 62 días, sino que ya se origina pues hace pues aproximadamente 11-12 meses, que comenzamos anotando una inflación importante en lo que era en aquel momento una recuperación clara, ¿no? Pero en estos momentos pues de una forma mucho más grave. Ramón, gracias también por estar esta tarde con nosotros. Va a seguir a Ramón Antonio Toribio. Antonio Toribio es gestor senior de renta fija de TREA Asset Management, también una entidad con la cual además yo particularmente tengo que explicar que me une una particularidad. Estoy en el Consejo de Administración de esta entidad y por tanto que esto también vaya por delante como una especie de descripción también, por si Antonio me comporto de forma más que no debería, ¿no? Dándole medio minuto más o un minuto más de... No, esto vamos a intentarlo que precisamente no sea así. Bueno, gracias Antonio también para comentarnos un tema que no va a ser fácil, de explicarnos un poco cómo ves el futuro de la renta fija en los mercados globales en estos momentos. Va a terminar otro gran colaborador de siempre, de hace mucho tiempo, de ODF, que es Bas Fransen. Bas Fransen es director de mercado de capitales de Caja de Ingenieros, CFA, y además yo creo que está también muy activo en un grupo de trabajo de formación y educación en finanzas sostenibles, que además pues es otro tema que en cualquier decisión de mercado en estos momentos pues es especialmente importante. Ojalá, repito una vez más, ojalá, tal como Joan Caballé comentaba perfectamente, no hubiéramos tenido esta sorpresa, tanto en febrero como en octubre, Joan. Creo que hubiéramos preferido todos pues, continuar con aquella senda compleja, por supuesto, complicada, de recuperación que manteníamos, que a lo mejor todavía podemos decir que la mantenemos. Hoy vamos a estar mejor informados para decir si efectivamente esta recuperación todavía la podemos considerar viva o no, o tenemos que hablar de palabras mayores en el inmediato futuro. Por lo tanto, un panel magnífico. Sin más, voy a dar 10 minutos a cada ponente. Voy a ponerme un poco impertinente si lo superan. Lo voy a decir así claramente al principio porque tenemos que mantener este orden y además queremos responder a preguntas. Queremos que si es posible os interpeléis también un poco y que tengáis tiempo para darnos el último mensaje final a todos los que estaremos escuchándoos con mucha atención y participando también en esta tarde de información económica y financiera. Sin más, Miguel, tienes tus 10 minutos para hacernos esta primera presentación. Pues muchas gracias, Josep, muchas gracias, Joan, muchas gracias a los organizadores. Yo pensé que, bueno, en 10 minutos iba a abordar 3 asuntos. La política de este conflicto, guerra, invasión,
la economía política y la geopolítica. Sobre la política, vamos a empezar por el lado militar. Putin pensaba que esto iba a ser fácil, que el régimen de Zelensky iba a caer en pocos días. No fue así, no ha sido así. El ejército ucraniano se ha preparado para esta guerra, ha sido entrenado por la OTAN, tenía armamento suficiente para resistir. Han resistido en la zona del norte y ahora, pues, claro, viene lo más duro, que es la zona del sur, el Donbass, donde pues es probable que Rusia intente capturar todo el Donbass e incluso pues, querrá establecer un corredor con Crimea. Mariupol ha caído prácticamente. Los que están en la acería ya desde hace semanas, meses, me decían los ucranianos que ya era un ejercicio de kamikaze. Saben que seguramente ninguno de ellos va a salir vivo de ahí. Está por verse si también se llega hasta Odessa. Entonces, si se llegase a Odessa, estaría ya, controlando los dos puertos importantes del Mar Negro y estaríamos hablando de una, buena parte del este de Ucrania. Y yo creo que, Putin seguramente el corredor Crimea y Kharkiv o el Donbass lo va a querer conquistar. Después podemos especular si lo va a poder mantener en el tiempo, pero eso es un poco como está el teatro de operaciones, donde el gran peligro es que las mejores fuerzas ucranianas que están ahora mismo luchando en el Donbass se vean embolsadas por los rusos y las pierdan y por lo tanto pues debiliten muchísimo al ejército ucraniano, lo que hace que Occidente intente aportar todo el armamento posible a los ucranianos. Un gran debate en la Unión Europea es sobre dar armamento pesado a Ucrania. Alemania aquí, país importante por varios sectores, varios aspectos. Primero, el tema del armamento pesado. Ayer, como sabéis, se ha decidido entregar tanques a Ucrania. En el lado energético, está claro que seguimos financiando la guerra de Rusia con estimaciones de hasta casi que sería casi 1 billion, ¿no? Por día, cientos de millones de euros, 800 millones de euros casi asegurados por día, lo que se está pagando a Rusia. Y ayer también se anunció en Alemania de que posiblemente podrían desconectar del petróleo ruso en breve. Eso va a afectar lógicamente al precio. Tenemos también lo último de Rusia, del gas, de cortar el gas a Polonia y Bulgaria, también va a afectar los precios. La pregunta es, ¿por qué hace esto Putin? Mi sensación es que él tiene una carta importante, que es cortarle el gas a los europeos, y esa carta tiene una fecha de caducidad, porque sabemos que los europeos están intentando desacoplarse de la energía rusa, y eso puede tardar más o menos, pero va a pasar. Y por lo tanto, Putin sabe que si agota hasta el último céntimo de lo que paguen los europeos, no puede usar la carta, y la carta esa es desestabilizar las sociedades europeas cortándoles la energía rusa. Y eso solo lo puede hacer mientras dependan en gran parte de esa energía. Entonces, tenemos unas dinámicas en Europa donde ha habido bastante unidad en cuanto a las sanciones, mucha crítica, mucha presión sobre Alemania para que sea más audaz. Alemania moviéndose despacio, a pesar del discurso ese histórico de Scholz de la Zeitenwende, del cambio de era, pero Alemania es, yo lo llamo un Zeppelin que es muy grande y que es difícil de mover, pero se está moviendo poco a poco. Y en Rusia vemos que las sanciones quizás hayan tenido menos impacto de lo que esperábamos al principio. Por varias razones, pero la más, ya entro ya en la economía política, la más clara es que los tecnócratas del Ministerio de Finanzas y del Banco Central rusos se han preparado para esto desde hace tiempo, esto que se conoce como la estrategia de la fortaleza rusa, Fortress Russia, y han sabido en pocas semanas
pues, controlar la macroeconomía de una manera bastante eficiente, diría yo. Con, bueno, pues el control del tipo de cambio, primero con las energéticas, si queréis después hablamos también todo el tema de que ahora haya que pagar en rublos, que hace que, bueno, que haya un control del 100% de todas las reservas que entran en Rusia a través de Gazprom Bank, a nivel de control de capitales, a nivel también de un sistema de pagos doméstico que los hace independientes de Visa, Mastercard, etcétera. Y bueno, a nivel también de un control de la inflación que por ahora, aunque sea alto por la guerra, etcétera, pero no lleva a un, ¿no? Porque si se desplomase la moneda sería mucho peor, a una cierta estabilidad, y miramos los números y realmente no ha habido corridas de bancos en Rusia en los momentos claves de principios de marzo. Por mucho que no se diga de las filas que había en los cajeros, etcétera, no ha habido runs on banks. Y en parte es por la credibilidad del Banco Central ruso. Bueno, entonces, yo creo que entramos en una dinámica donde ahora mismo la clave está en que Occidente sola no puede vencer a Putin. Necesita aliados, necesita a China, necesita a India, a otros, para estrangular cada vez más a Putin. Por ahora, China se ha mostrado reacia a tomar posiciones, pero tampoco es que se haya saltado las sanciones de una manera bueno, importante, ¿no? O sea, UnionPay, que es el sistema, ya que hablamos más de mercados y de tema financiero, UnionPay, que es el sistema de pagos chino internacional, se especulaba mucho de que los bancos rusos podían usar UnionPay, ha decidido UnionPay de no proporcionar esa tecnología. Pero es verdad que China pues tiene ahora mismo una oportunidad enorme de aumentar su cuota de mercado en Rusia, un mercado importante, 140 millones de habitantes, en algunos sectores claves, como es telefonía, telecomunicaciones. Por cierto, el sistema de pagos MIR ruso depende de la tecnología de Huawei en su hardware. Y después está todo el tema de los celulares, de los móviles, que ya tenía un 40% del mercado, tendrá mucho más. Y después, lógicamente, el tema de el automóvil. Si nosotros nos retiramos de Rusia, por cierto, la gran mayoría de multinacionales occidentales todavía no se han ido de Rusia. Todavía la mayoría de las multinacionales occidentales siguen pagando los salarios y en muchos casos los alquileres en Rusia. Entonces, bueno, y que la mayoría de las empresas, pymes, pensemos no solamente las pymes alemanas, pero incluso las italianas, que han invertido mucho en Rusia, que han generado redes y contactos y clientes, pues no se quieren ir de Rusia. Entonces, bueno, estamos en una situación donde vamos a ver hasta dónde lleva la guerra. Ahora mismo veo que nadie de los jugadores importantes quieren parar la guerra. Putin quiere avanzar y conquistar el mayor territorio posible. Los ucranianos ahora mismo no se van a rendir y van a resistirse cuanto antes y quieren apoyo militar occidental. La OTAN no quiere que Ucrania, o sea, no quiere que Putin gane no tanto que gane Ucrania, pero que Putin no gane esta guerra, ¿vale? Y China ve un desgaste ahí para la OTAN, para Estados Unidos, centrándose en ese teatro de operaciones, ese teatro de batalla, y por lo tanto, bueno, está más ausente el tema. Me queda un minuto. Yo creo que además a nivel geopolítico europeo es importante resistencia y que Ucrania no pierda esta guerra, pero también es importante no pasar las líneas rojas de que Rusia piense que ya somos un participante directo en esta guerra. Y ese es el gran temor que hay en Alemania, porque eso realmente nos llevaría a una escalada de un posible incluso conflicto Rusia y OTAN directo. Pero también es verdad que tenemos que hacer lo posible para que Ucrania resista, y a nivel general necesitamos más aliados. No nos podemos permitir otro frente de batalla en China,
O sea, no podemos que sanciones secundarias y todo eso. Ya nos llega que haya el COVID y todo el tema del estancamiento que pueda haber por el confinamiento en China, pero también generar una tensión con China cuando ya tenemos unas tensiones enormes enfrentándonos a Rusia. O sea, otro frente de batalla no lo podemos permitir, por lo tanto necesitamos convencer a potencias clave como China, la India, Brasil, para que nos apoyen en la emisión que tenemos, que Putin no se salga con la suya. Lo dejo aquí. Gracias, Miguel. Perfecto. Y te has ajustado mucho al tiempo. Comentaremos algunas cosas y algunas preguntas que han aparecido un poco más tarde. Ramón, cuando quieras, tu turno. De momento estás mute, por tanto tienes que... Perfecto. Ahí estoy. Ahí estás. Ahí estoy. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, en mi caso yo voy a hablar más de efectos macroeconómicos y diríamos que voy a reflexionar. De hecho, yo creo que vamos a ligar cosas que ha comentado. Por un lado, acabamos de presentar ahora a través de Miguel y seguro que ligaremos con otros temas que aparecerán. Pero la primera es algo que ya dijo Josep Solé justo al inicio, que es, estamos conviviendo, antes de que empezase el conflicto ya teníamos una inflación elevada, ya estábamos con el proceso de subidas de tipos de interés y la guerra de Ucrania pues ha abierto un nuevo frente. Y ahora yo diría que cuando me hicieron el encargo, diríamos, habían dos aspectos. Uno era el impacto macroeconómico y otro sería el impacto de las sanciones. Por el lado, digamos, del conflicto Rusia-Ucrania y el efecto sobre la economía mundial, pues lo veremos a través de las sanciones financieras, los precios de materias primas y posiblemente interrupciones en la cadena de suministro. Y voy a poner aquí 3 ejemplos. Y el primero sería tensiones de materias primas, pues he puesto ahí unos gráficos que nos muestran 10 años de historia y he recuadrado exactamente los últimos meses y ahí vemos pues claramente el petróleo pues por encima de 100, el cobre está por encima de los 10.000, 10.500 dólares por tonelada, el trigo está disparadísimo y he marcado aquí el aluminio. Y una cosa que deberíamos tener en cuenta básicamente es que yo aquí diría que un efecto macroeconómico sería que los precios de materias primas podrán seguir o seguirán tensionados, o en mi opinión creo que seguirán tensionados, básicamente en tanto en cuanto se prolongue este conflicto. Hay que acordarse del peso, la importancia que tiene Rusia como productor de petróleo y de gas, pero también en otros metales básicos como el aluminio, el titanio, el paladio y el níquel, y además es uno de los grandes productores, digamos, Rusia con Ucrania, son dos países absolutamente destacados en la producción de muchísimos productos básicos agrícolas, por ejemplo, trigo, maíz, cebada, colza. Y hace unos instantes, y no llegué a ponerlo aquí, es la proporción que representa su producción de cereales dentro de la economía mundial y es altamente destacable. Por tanto, diríamos que aquí ya tenemos un efecto. Probablemente mientras dure el conflicto, posiblemente seguiremos teniendo precios de materias primas disparados o incertidumbre sobre lo mismo. El segundo aspecto es el de tensiones financieras y las cadenas de suministro. Bueno, pues yo diría que las sanciones financieras básicamente creo que tienen un posible impacto en las cadenas de suministro y en el comercio. Y ahí lo podemos ver por esas cosas que menciono aquí, que son dificultades en las rutas terrestres y, por ejemplo, estas rutas que habían empezado a ver de ferrocarril que unían China con Europa, pues digamos que en este momento están, digamos, ahí en entredicho. Todo el tema de las restricciones de conexiones aéreas con Rusia y luego diríamos que en la medida que se puedan cerrar pues, rutas marítimas desde el Mar Negro, pues pueden ser otro factor de incertidumbre. Todo eso yo creo que lo pondría también como un elemento que va a pesar. Y el otro aspecto, ya más centrado en los impactos en el escenario económico, yo aquí he puesto 3. El primero sería, claramente empezamos el año con muchísima inflación y aquí he puesto 2 gráficas que nos muestran 20 años de historia y se ve muy bien la subida de inflación de estos últimos 8 meses, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, y hemos visto también una subida de la inflación subyacente. Digamos que en este entorno los bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y otros,
tienen una situación muy complicada. Tienen que lidiar con la inflación, tienen que lidiar con niveles de deuda pública en máximos históricos. He puesto ahí otra tabla que muestra desde 2008, desde la época de Lehman hasta ahora, hasta el cierre 2021, pues la tasa de deuda pública respecto a PIB de distintos países, distintas economías del mundo. Estados Unidos ha pasado, digamos, de zonas del 70% de deuda pública PIB a niveles del 128-123%, lo cual es altamente destacable. Y veríamos ahí, bueno, Japón pues ha seguido creciendo, pero tendríamos a Italia, que ha pasado de 106 a 150, y digamos que el que ha sido más, digámosle, riguroso ha sido Alemania, que se ha mantenido estable alrededor de los niveles del 65-70%. Pero claramente España ha pasado de niveles del 40-50% a 118 y veríamos pues Francia, etcétera. Por tanto, yo creo que los bancos centrales tienen una situación muy complicada, que se complica además ahora con el conflicto Rusia-Ucrania y de la recuperación posterior al COVID. Es decir, hay un convolutum, para decirlo así de forma digámosle, poco académica, pero digamos hay un conjunto de una situación claramente de una dificultad grave, o digamos que va a ser muy complicado cómo se va a gestionar. Y por tanto, ahí lo dejamos. Es un tema, digámosle, que seguramente traerá consecuencias en los meses, trimestres, incluso quizás años que nos seguirán. Otro efecto pues, que, digámosle, se puede deducir y es casi, yo diría, cae por su peso, es que de este conflicto he leído montones de estadísticas. Estos días han aparecido montones de estadísticas de estimaciones de cuánto puede caer, cuál puede ser el efecto en la tasa de crecimiento de distintas economías del mundo por el conflicto Rusia-Ucrania. Es decir, el impacto en la propia economía rusa, el impacto en la economía ucraniana y el impacto en economías europeas, el impacto en otras economías del mundo. Y aquí, diríamos, como hay distintas fuentes, pero lo que sí todo el mundo está de acuerdo es que en este caso es esta situación lo que no conlleva es más crecimiento, sino al contrario, posiblemente deterioro de la actividad económica o una ralentización de la actividad económica. Y, por ejemplo, aquí he tomado dos cifras absolutamente al azar. Creo que posteriormente Bras tiene ahí una tabla del Fondo Monetario con las previsiones que me pareció muy buena, me parece excelente, pero nos tenemos que quedar con la idea de que ha habido ya previsiones, es decir, posiblemente las economías europeas o un punto de Europa, el PIB puede caer del 3,9 al 2% durante el año 2022 y la economía mundial se ha revisado a la baja la tasa de crecimiento del 4,9 al 3,4. Bueno, y sectores, pues aquí toda clase de sectores pueden verse afectados. Yo aquí he destacado, por ejemplo, el sector de la automoción. Esta mañana he hablado con una persona que está trabajando en Volkswagen, en Alemania, y me estaba comentando las fechas de entrega. Me decía básicamente las dificultades para poder, digamos, suministrar autos de una forma eficiente. Luego está el tema de aerolíneas, transporte marítimo, transporte ferroviario y, digamos, se les encarecen costes, hay embargos de espacio o controles de espacio aéreo, digamos, todo eso, más dificultades. Y luego puede haber toda una retahíla, lo he puesto ahí en puntos suspensivos, de sector petroquímico, fertilizantes, industria agroalimentaria, etcétera, 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 que pueden verse claramente afectados. Y para acabar, yo quería hacer una última reflexión, que era cuando me llegó el encargo de participar y de participar en esta mesa, pues había una que decía efectividad de las sanciones, cosa que me pareció muy interesante, que es si uno se dedica a estudiar efectos de sanciones económicas, y de hecho hay unas recientes, cuando Rusia invadió Crimea y ya empezó el conflicto en el este de Ucrania, ya hubo una serie de embargos, pero puestos a fecha del 2022, diríamos, ¿son efectivas? Diríamos, nunca se habían hecho quizás tantas medidas de sanciones como las que han habido en estas últimas semanas, en estos últimos 2 meses, pero la idea es, ¿son efectivas? Pues diríamos que eso no ha disuadido a Rusia para seguir con la guerra y que normalmente cuando uno intenta establecer sanciones económicas, lo que busca es, como si fuese la justicia penal, el cumplimiento
el castigo y la rehabilitación. Y simplemente el razonamiento aquí es, ¿puede haber disuasión? Bueno, pues diríamos que para mí el concepto aquí es, ya nos queda claro que va a haber un efecto económico, pero el siguiente paso es quizás también una especie de mensaje digamos, para evitar, digamos, es un mensaje, digamos, podemos actuar si hay situaciones de incertidumbre como las que estamos viendo ahora. El cumplimiento, nos queda claro de que hay países que han votado en contra de Rusia, pero también hay muchos que han sido, digamos, neutros. Por tanto, veremos el papel de China, India, digamos, países, economías grandes. El castigo, ahí Miguel hizo un comentario muy bueno. Claramente está claro que el Banco Central ruso ha sido muy hábil y se han preparado de forma, yo creo que se prepararon muy bien antes de iniciar el conflicto. Por tanto, ahí diríamos lo gestionan razonablemente bien. Y la rehabilitación, pues veremos cómo acaba. Yo en este momento no tengo claro cuál es el final aún de esta situación. Y este sería el conjunto de ideas. En conjunto, diríamos el resumen, para mí sería, doy por sentado que hay inflación, que los bancos centrales seguirán el proceso de tratar de luchar contra la inflación, pero posiblemente el efecto de la crisis proveniente del conflicto nos lleve a un menor crecimiento económico. Gracias, Ramón, y también muchas gracias por atender exactamente la petición de que os limitéis a 10 minutos de momento en esta primera intervención. Gracias y sin más, Antonio, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Josep. También agradecer a los participantes por estar presentes, y voy a intentar compartir pantalla. Un segundito. Compartir. Vale. Ya la tenemos aquí. Lo que hemos visto en la primera parte del año, como ha avanzado también Ramón, en una situación bélica, en una situación de este tipo, normalmente los tipos de interés, pues sería como el activo refugio. Pero nos hemos encontrado que debido a esta inflación alta que está en todos los sitios, los bancos centrales están saliendo de las políticas de los últimos años. Los últimos años los bancos centrales han estado con medidas ortodoxas, han estado comprando activos, han estado llevando los tipos de interés a tipos muy bajos. En Estados Unidos, con la pandemia, pues lo situaron al 0%. En Europa, el Banco Central Europeo lo situó en el menos 0,50, pero ahora el objetivo claro es controlar esta inflación. ¿Qué ha provocado esto? En Estados Unidos, por ejemplo, hemos visto de que ya han parado las compras de activos. En Europa ya han anunciado de que en los próximos meses ya lo van a parar. Y además en Estados Unidos ya hemos visto una subida de los tipos de interés, ya han subido 25 puntos básicos en la última reunión, y ya el mercado está descontando una subida de 50 puntos básicos en la siguiente. En Europa estamos viendo pues la misma situación, incluso que se van acelerando estos ritmos de subida de los tipos de interés. En Europa ya se está descontando de que ya este año pues van a tener, ya vamos a ver subidas en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, incluso ya los podríamos ver en terreno positivo. En esta diapositiva os quería mostrar la evolución de la deuda pública de diferentes áreas. De Estados Unidos
que en lo que llevamos de año ha subido 140 puntos básicos, que estaría en el 2,80%, bastante cerca de los niveles del 18-19. En Alemania ha subido el 10 años 110 puntos básicos, es decir, está en terreno negativo, en menos 0,40, menos 0,30, y ahora ya lo podemos ver en positivo en 0,80, y en España también, la misma tendencia, subiendo 133. Este movimiento de la parte larga de la curva también la hemos visto en la parte corta, sobre todo debido a las expectativas de los tipos de la subida de los tipos de interés por parte de los diferentes bancos centrales. Vemos de que en Estados Unidos el 2 años está por encima del 2,5, cuando el tipo de referencia de la FED es el 0,50. Aquí nos está mostrando pues que van a haber muchas más subidas. Quizás en Alemania ha subido 87 puntos básicos, ha pasado de terreno negativo a terreno positivo, está en 15 puntos básicos, y España 115 puntos básicos. Nosotros vemos de que este movimiento ya está descontando bastantes subidas de tipo, sobre todo en Estados Unidos. Ya si el 2 años ya te están marcando el 2,5, y cuando el tipo de referencia está en el 0,50, pues vemos aquí que ya una buena parte del recorrido está hecho. También otro elemento por parte de la renta fija, pues son los diferenciales de crédito. En el gráfico de la izquierda podemos ver los índices de crédito. En la línea amarilla es el crossover, es decir, son emisores que tienen rating BBB y BB. Estamos en unos 400 puntos básicos, y aquí también hemos visto una ampliación de estos spreads de 150 puntos en lo que llevamos de año. Sobre todo también una muy buena parte por el conflicto bélico de Rusia a Ucrania. Y el genérico, el main, pues también hemos experimentado pues una ampliación bastante fuerte. Ha pasado de unos 40 casi a tocar los 80. Es decir, ha doblado casi el diferencial con emisores de rating elevado. Esto ha hecho de que los tipos de interés han subido, tanto deuda pública como crédito. Hace un año teníamos como un 25% de todas las emisiones que están en circulación de investment grade en terreno negativo. Ahora este número es menos del 5%. Y en este 5% tenemos todos los bonos que son japoneses y algo de bonos suizos que están en rentabilidades negativas. Pero actualmente pues ya no hay tanto activos con rentabilidad negativa. Han subido mucho los tipos de interés, y ahora ya podemos ver cosas interesantes. Hace un año, activos a un año, prácticamente 2 años, casi todo lo teníamos en rentabilidades negativas. Ahora ya podemos ver en 6 meses, en un año, rentabilidades positivas entre 0,50 o el 1%. Y si nos vamos alargando un poco de duración, pues ya vemos unos tipos más elevados. En el siguiente gráfico, en el de la izquierda, pues queremos mostrar sobre todo este movimiento de que ha sido muy fuerte, el movimiento de que ha tenido la deuda pública ha sido muy fuerte. La línea de color verde es la volatilidad del Treasury, de la deuda pública americana.
normalmente pues podría estar de una media en 60 y está con una volatilidad por encima de 120, ha llegado hasta 140, que sería el eje de la izquierda. Y comparándolo con la volatilidad de la bolsa, con el VIX, pues el VIX pues no ha roto este 40. Con esta volatilidad de los tipos de interés de la deuda pública, pues la renta variable está teniendo sus pérdidas, pero no ha sido de gran magnitud. Y en el siguiente gráfico, en el de la derecha, pues es la comparativa que hacemos entre la rentabilidad por dividendo de las acciones. Hemos cogido el índice MSCI World, de que tiene una rentabilidad por dividendo alrededor del 2%. Hemos cogido un índice global que fuera lo más similar por distribución geográfica del MSCI World. Es un índice de Bloomberg, y aquí ya tenemos una rentabilidad por la TIR de este índice en el 2,5. Aquí, como conclusiones, vemos de que los bancos centrales, su máxima preocupación es la inflación. El crecimiento que estamos viendo están siendo buenos, pero ya estamos viendo recorte de estimaciones por diferentes agencias, también por los diferentes países. Hoy Alemania pues ha revisado el nivel de crecimiento del 3,6 al 2,2. Entonces vamos a ver hasta los bancos centrales hasta dónde pueden subir también los tipos de interés sin dañar el crecimiento. Y creo que he mantenido el tiempo. Perfecto, Antonio, y gracias también por tu presentación. Sin más, vamos a hablar con Bas Fransen. Adelante, Bas. ¿Estás mute, Bas? No sé si ya todavía lo has... Ahora sí, ¿no? Perfecto. Sí, perdón, estaba intentando buscar el botón. Comparto pantalla también. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia, gracias a mis compañeros. El inconveniente de ser el último ponente es que ya hay muchos mensajes lanzados, lo hemos visto, ¿no? Aunque tenemos 10 minutos cada uno, pero hay la verdad es que muchos mensajes interesantes. La ventaja es que al ser el último me permite enlazar con diferentes temas que hemos visto, ¿no? Y así lo voy a hacer. Para hablar ya, o sea, hemos visto geopolítica, economía, inflación, bancos centrales, renta fija. Faltaría ver un poco el mensaje final de los mercados financieros, sobre todo centrado en los mercados de renta variable, ¿no? Y básicamente ahí nosotros pensábamos en 4 palabras: incertidumbre, volatilidad, dispersión y también oportunidades de inversión. Palabras que mis compañeros también han mencionado, ¿no? En la primera diapositiva, básicamente un resumen de temas que nos han explicado Ramón y Antonio, ¿no? Estamos en un entorno de brutal incertidumbre económica, sobre todo en Europa, en Alemania, en Europa, por obviamente la exposición de la economía a la zona afectada, por la crisis energética, lo hemos comentado, y que se refleja muy bien en el gráfico en el medio que estoy indicando, que es un poco la curva americana, ¿no? La pendiente de 2,10, que en línea un poco lo que nos explicaba Antonio, la pendiente, como vemos en el gráfico, es 0 y casi negativo, que en teoría, al menos históricamente, ha sido un indicador de un elevado riesgo de recesión en la economía americana en los próximos 12 o 18 meses, ¿no? Abajo vemos incertidumbre máxima, por supuesto, respecto a la inflación. Ramón nos lo explicaba. Vemos aquí las expectativas de inflación a medio plazo que descuentan los mercados financieros actualmente. Inflaciones bastante más altas de lo que vimos en los últimos meses, trimestres e incluso años.
pero también claramente más bajos de los que tenemos actualmente, ¿no? Pero desde luego Macao ha puesto en precio ese riesgo de inflación que antes mis compañeros han mencionado. Y eso obviamente, como comentaba Antonio, se ha trasladado a expectativas respecto a la política monetaria, ¿no? Y vemos aquí a la derecha, pues, aproximadamente lo que hace unos días descontaron los mercados, que es, como decía Antonio, pues un fuerte repunte por parte de los bancos centrales. Esto es uno. Pasamos al bloque de volatilidad, ¿vale? Es que en un entorno de incertidumbre, obviamente, lo que vemos es volatilidad en los mercados financieros. Podríamos decir, simplificando un poco, que si hay algo que a los inversores no nos gusta, o no, en general, es la incertidumbre. Simplificando, preferimos una noticia negativa que conocemos y que podemos calcular, estimar y valorar que un entorno de incertidumbre tan elevado que tenemos, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Incertidumbre económica, inflación, política monetaria, un conflicto geopolítico, etcétera, etcétera. Y lo vemos en diferentes indicadores, ¿no? Un poco enlazando con lo que comentaba Antonio, pues hemos vivido el peor trimestre para el mercado de renta fija de los últimos 50 años. Hemos visto un radical cambio en las expectativas por parte de lo que interpreta el mercado sobre los tipos del BCE. Lo vemos en el gráfico del medio. Hace pocos meses todo el mundo estaba convencido que el BCE mantendría los tipos a menos 0,50. Hoy ya pensábamos en tipos de 1,40 a finales del año que viene. Un cambio radical. Y obviamente, en línea con lo que hemos visto anteriormente, extrema volatilidad en los mercados de commodities y de materiales básicos en general. Aquí tenemos el ejemplo de gas natural, ¿no? Pero también vemos que hay, de alguna forma, volatilidad o mucha dispersión entre las opiniones de los distintos analistas o los bancos de inversión. A la izquierda tenemos diferentes ejemplos de qué piensan los bancos de inversión americanos respecto a la Fed. Vemos dos ejemplos. Citibank hace poco anunció que ellos piensan que los tipos en Estados Unidos pueden subir hasta 3,75 finales del año que viene. Pero JP Morgan, por ejemplo, prácticamente un vecino en Wall Street, tiene una opinión muy distinta. Ellos piensan hace poco que en marzo de 2023, es un periodo un poco más corto, la Fed va a subir los tipos al 2,20. Una diferencia muy, muy radical que refleja un poco la incertidumbre, ¿no? Lo mismo se traslada a estimaciones económicas. Vimos hace poco, en marzo, como la OCDE anunció que prevé un fuerte impacto para la economía europea de 1,5 punto, incluso algo más, en línea con lo que nos comentaba Ramón. Pero, por sorpresa, de momento al menos, el Banco Central Europeo hasta marzo está trabajando con un escenario en el que el PIB europeo pues, no se ve afectado tan fuertemente, ¿no? Concretamente, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional que se publicaron hace pocos días descuentan un impacto económico de 1 punto superior a lo que está descontando el BCE. Alguien se está equivocando, ¿no? Veremos quién es, pero refleja un poco el entorno de volatilidad que tenemos. También estamos en un escenario de elevada dispersión. Lo mencionaba un poco antes en línea con las previsiones económicas y antes Ramón nos hacía mencionaba las previsiones del FMI. A la izquierda es un poco pequeño, pero un resumen de las estimaciones para el crecimiento del PIB del 22 y 23 para las principales economías mundiales, y a la derecha, lo que he marcado en el cuadro, el ajuste que realiza el FMI respecto a su último análisis del mes de enero. Vemos muchísimas diferencias. En líneas generales, ajustes a la baja, por supuesto, en cuanto a estimaciones económicas, pero vemos, por ejemplo, un ajuste muy fuerte para la economía alemana, muy lógico, en línea con lo que hemos comentado, de 1,7%, por ejemplo. La economía europea, que crecerá un 1,1% menos de lo que estimaban inicialmente, pero, por ejemplo, prácticamente no se realiza ningún ajuste a la baja para la economía americana. Lo mismo vemos a nivel inflación, lo vemos aquí reflejado en este mapa mundo, digamos, ¿no? Muchas diferencias a nivel mundial en cuanto a cifras de inflación. Inflaciones muy altas en general, pero también hay países, ¿no?, como por ejemplo China, Australia, Japón, que están en una situación muy distinta, no están en cifras de inflación tan preocupantes. Tienen otros problemas, por supuesto, pero es decir, por tanto, mucha dispersión. Dispersión también en cuanto a los mercados financieros. El famoso debate si tenemos que invertir en renta variable value o growth, ¿no? Las acciones value más
ligados al ciclo económico, bancos, energía, industrial, etcétera, etcétera, o los valores growth, léanse el Nasdaq, ¿no? Con muchas fluctuaciones como vemos aquí a la izquierda, ¿no? Simplificando, el mejor ejemplo es en lo que llevamos de año, el Nasdaq cae casi un 20% y el IBEX solo un 3 o un 4%, ¿no? El Nasdaq sería growth, IBEX sería, de una forma muy simplificada, una estimación de un índice mucho más value. Se traslada también en enorme dispersión sectorial. Aquí vemos el ejemplo en el medio para la bolsa europea, el Stock 600. Vemos como los claros ganadores en cuanto a lo que llevamos de año, pues sectores relacionados a energía, materiales básicos o los sectores más defensivos, y enormes pérdidas en sectores más ligados al ciclo o la tecnología, ¿no? Y lo mismo se traslada un poco a nivel geográfico, ¿no? Con un muy buen performance del índice brasileño por la subida de las materias primas y su próxima divisa, y muy fuertes pérdidas, obviamente, en el índice europeo y alemán, como no puede ser de otra forma. Si continuamos, aunque es verdad que, como hemos dibujado pues todos, ¿no? Los cuatro, y lo que acabo de resumir, estamos en un entorno, por tanto, volátil, muy complejo, con muchísima incertidumbre, en mercados, como decía Antonio, pues en situaciones a veces muy extremas. Pero también en estos momentos son cuando se generan a veces las mejores oportunidades de inversión, ¿no? ¿Por qué decimos esto? En cuanto a la renta variable, la situación actual y las correcciones que hemos visto nos han llevado a valoraciones desde el punto de vista histórico y comparativo con otras geografías bastante razonables en la renta variable europea. Lo podemos medir con el ratio PER, que lo tenemos a la izquierda. Vemos que, simplificando mucho, que está por debajo de niveles históricos, ¿no? Es decir, indicando que con un foco razonable de medio y largo plazo podrían ser niveles de entrada en renta variable europea. Lo mismo vemos si lo estimamos en el equity risk premium, es decir, la diferencia entre el earnings yield de la renta variable comparado con la TIR, la deuda pública. Vemos en la línea roja la renta variable europea con un yield de casi un 6%, que es razonable a niveles históricos, en comparativo con la renta variable americana, que está mucho más caro de alguna forma, ¿no? Vemos, y este gráfico lo hemos visto copy-paste ahora en la presentación de Antonio, ¿no? El fin o casi fin del entorno de los tipos de interés negativos. Antonio nos explicó desde el punto de vista de inversión y de gestión de carteras. Para nosotros es una muy buena noticia. Es verdad que hemos tenido que sufrir las pérdidas en los bonos durante estos malditos primeros meses del año, pero es verdad que la recuperación de un activo de deuda pública o de renta fija cooperativa con rentabilidades positivas es algo muy atractivo desde el punto de vista de gestión de carteras, ¿no? Por la parte de riesgos, y aquí aplico una encuesta que realiza el Bank of America entre diferentes gestores de fondos de inversión a nivel mundial. A nivel de riesgos, lo positivo es que muchos riesgos están reconocidos, es decir, los inversores son muy conscientes de los riesgos que hay en el mercado. Lo vemos en ese gráfico previo, no vemos que estamos con una fuerte alza del riesgo geopolítico, como no puede ser de otra forma, y estamos a lo que podría ser un pico en el nivel de riesgo, ¿no? Es decir, los inversores somos conscientes del riesgo que hay en el mercado. Se traslada también la misma propuesta, digamos, en las preocupaciones que entre todos tenemos, ¿no? La recesión, los bancos centrales, la inflación y, por supuesto, la guerra en Rusia y la guerra en Ucrania, pero ya no es el riesgo principal que vemos. Y todo eso se traslada a un sentimiento quizás demasiado pesimista por parte de los inversores. En parte explica la situación que tenemos, pero en parte también sabemos que históricamente cuando el entorno, el sentimiento es tan pesimista, se generan las mejores oportunidades de inversión con un foco más medio a largo plazo. Y también sabemos, lo hemos visto en muchos estudios, que a pesar de conflictos geopolíticos o incluso a pesar de periodos de guerra, los activos de riesgo pueden tener un comportamiento positivo. Acabo con unos últimos mensajes, ¿no? Está claro que lo que hemos visto esta tarde pues, es un entorno muy difícil para la inversión, ¿no? La geopolítica, el entorno económico, inflación, los bancos centrales, los tipos de interés, cadenas de suministro, y no hemos hablado hoy de lo que está pasando en China. Y desde luego podríamos decir, hombre, es un entorno muy negativo, muy complejo para las inversiones. Es cierto. Pero
no es tan importante como es la situación hoy. Más importante es preguntarnos, uno, ¿qué descuentan los mercados actualmente? Dos, ¿existen posibilidades de mejorar los riesgos que hemos dibujado? Y tres, ¿cómo están posicionados los mercados? ¿O cómo están posicionados los inversores? Rápidamente, ¿qué descuentan los mercados? Lo hemos visto en las diferentes presentaciones de hoy. Los mercados están prácticamente preparados para un entorno de inflación, están preparados para subida de tipos, etcétera, etcétera. Están ajustando las previsiones de los beneficios empresariales, etcétera, etcétera. ¿Existen posibilidades de mejorar el entorno? Sí, por supuesto, siempre existen posibilidades, ¿no? Parece que a nivel de inflación estamos ya llegando al máximo, parece que las cadenas de suministro, si China nos lo permite, pueden mejorar sensiblemente. Y finalmente la tercera pregunta, ¿cómo están posicionados los inversores? Pues claramente con una actitud muy a la defensiva, ¿no? Tanto en renta fija como en renta variable. Por lo tanto, a pesar de la dificultad, quizás el entorno de los mercados financieros, el entorno para las inversiones no es tan negativo. Si mantenemos, digamos, una actitud de calma, de confiar en nuestro horizonte temporal, de invertir acorde obviamente con nuestro, ¿no? con nuestro perfil inversor, y cumplimos las reglas de diversificación, de equilibrio en las carteras, aprovechamos la incorporación de la deuda pública en las carteras con un foco razonable en el tiempo, pueden ser poco a poco niveles para considerar inversiones si no lo hemos hecho ya. Sobre todo la parte de deuda pública, digamos, es un factor. Gracias, Bas. Has tenido 1 minuto y medio más o 2 que los demás, pero cualquiera te para cuando estabas hablando precisamente de las oportunidades, ¿no? Tras la incertidumbre, la volatilidad, la dispersión, hombre, si te cortamos en el momento que estábamos oyendo que había oportunidades, pues hubiera sido francamente absurdo. Oye, gracias a todos. Ahora, bueno, quiero primero invitar a Joan si a raíz de las intervenciones quiere formular alguna primera pregunta. Si no, yo voy a lanzar una genérica para todos. Sí, yo sí me permite, Josep, porque, bueno, estamos intentando formular expectativas, ¿no? Claro, yo creo que hay un elemento clave y es en que mientras el ruido Rusia esté muy activo, o sea, es como la prueba de resistencia de cuánto puede aguantar todo el mundo, ¿no? O sea, los mercados de alguna manera primero tomaron muy fuerte el riesgo geopolítico y tal. Luego, ¿no? Como decía Bas, ¿no? Luego parece que ahora la inflación es lo que está apuntando, ¿no? Como factor principal, y luego también ahora aparece la posible recesión, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto, lo que pueda ocurrir, ¿no? Que además pues la volatilidad no deja de ser resultado de que hoy pensamos de una forma o de otra en función de las noticias, ¿no? Que vamos viendo. Claro, yo creo que aquí una clave quizá pueda ser si este conflicto puede seguir como está ahora durante mucho tiempo. Y ahí es quién tiene más capacidad de resistencia. ¿Cómo lo ves esto, Miguel? Es decir, porque yo creo que si Rusia desescala el conflicto, ¿no? Probablemente tiene capacidad para aguantar mucho tiempo. Tal. También Occidente, decías, ¿no? No puede estar Occidente solo, ¿no? Y se necesita Brasil. Sí que me gustaría que plantearas qué tipos de escenarios podemos pensar en la duración del conflicto, porque creo que es lo que condicionará a todo, ¿eh? Desde el punto de vista de la volatilidad, ¿eh? Bueno, yo creo que el poder de resistencia ruso es mitológico. En la cultura rusa toda una mitología de la resistencia frente a todo tipo pues, de adversidades y de dificultades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es verdad que nosotros somos más ricos, tecnológicamente más avanzados, tenemos más capital, pero estamos menos acostumbrados a pasarlas mal. Acordaros que los años 90 para Rusia fueron dramáticos. Entonces, muchos de los contactos que tengo en Moscú, etcétera, me dicen, nosotros estamos preocupados por la situación y nuestros padres nos dicen, esto no es nada comparado con los años 90. Entonces, yo creo que aquí, y además, sabes que los rusos son maestros en
en conflictos medio congelados, que están ahí, vuelvan a repuntar, vuelvan a... Entonces, bueno, yo creo que mi mensaje aquí es el siguiente. Tenemos que entender que estamos en guerra, y es una guerra, y que en las guerras va a haber sacrificios, y que por lo tanto, igual que Europa tuvo que venir con un fondo de rescate Next Generation EU para salvarnos del impacto macroeconómico y social de la pandemia, en algún momento, sobre todo si al final nos cortan el gas, el petróleo, etcétera, y tenemos precios de energía altos, muy altos, con la economía política que eso supone, o sea, la tensión social que eso supone, vamos a tener que gastar dinero para eso, justamente lo que decías tú, para resistir, para tener esa resiliencia a medio largo plazo. Entonces yo creo que aunque tengamos el mejor escenario posible, el mejor escenario posible ahora mismo sería ¿cuál? Que los ucranianos y los rusos decidiesen que Ucrania se desmilitarizaría totalmente, que fuese neutral y que milagrosamente los rusos digan nos retiramos a las fronteras de cuando empezamos el 24 de febrero. Incluso en ese, yo creo que tenemos ahí un tema de, bueno, te fías de los rusos o no, levantas las sanciones a Rusia y aceptas que se mantengan con Crimea o no. ¿Qué haces? O sea, ¿vas a desmilitarizar a Ucrania de verdad? ¿Qué haces con los finlandeses y los suecos? ¿Los dejas que entren en la OTAN? No, o sea, tienes todo tipo, hay muchas dimensiones de esto que van para medio y largo plazo, incluso en el escenario que os estoy planteando, que algunos se echarían a reír que los rusos se vuelvan a las posiciones del 24 de febrero después de tener miles de muertos en esta guerra. Sí. Oye, yo sí me lo permitís, voy a también aprovechar que ha habido dos preguntas y esto os los preguntaré a la gente más de mercados, ¿qué opináis de la recuperación del rublo, ¿no? Es decir, que el rublo en un momento determinado cayó, que parecía lógico como consecuencia de las sanciones, pero ha tenido una recuperación clara. ¿Esto qué hay detrás de esta recuperación? Si me lo permitís muy brevemente una anécdota, ¿no? Hablando de esta resiliencia rusa y de esta capacidad que tienen de superar estas dificultades, quizá porque están más acostumbrados a nosotros. Ayer estaba en una reunión internacional en Roma y aparecieron dos rusos, ¿no? Que son todavía miembros de esta asociación, y ante las preguntas de si estáis sufriendo la crisis y de qué forma, etcétera, bueno, pues llegaron respuestas de ¿y cómo habéis llegado aquí? ¿No? Que también era una primera pregunta, si han llegado con facilidad. Pues para llegar con facilidad, no es con facilidad, pero que hay enormes huecos, ¿no? En el movimiento de los rusos, por ejemplo, trasladándose a través de Turquía. Turquía hay una línea aérea que ha aumentado, no ha rebajado los vuelos con Rusia, y a través de Estambul están llegando o pueden llegar perfectamente a la Unión Europea. Y el segundo tema es, bueno, ¿qué pasa? Que tenéis limitadas los movimientos comerciales, etcétera. Bueno, pues estamos montando una empresa en Malta que nos da todas las facilidades del mundo y que además pues tiene todos los elementos burocráticos adaptados al cliente ruso y los temas legales adaptados al cliente ruso, y estamos creando una empresa en Malta, Unión Europea, y por tanto que nos permitirá seguir operando. Lo pongo como anécdota de ayer mismo de lo que te comentan los rusos en relación a las limitaciones y a las sanciones, ¿no? Pero sí que sobre el rublo me gustaría a ver si alguien nos podéis dar alguna respuesta a esto. Y después me gustaría introducir el tema de la estanflación, ¿no? Que ha salido, estanflación, como le queráis llamar, ¿no? Y qué probabilidad le dais a una situación de estanflación, y qué situación de estanflación, porque bueno, hay muchas, como probabilidad le dais, ¿no? Rublo, si alguien se atreve a explicarnos un poco lo que está pasando. Yo lo he trabajado bastante, entonces si queréis, después que otros puedan complementar. Se ha recuperado porque, ¿qué han hecho los rusos?
Rusia tiene una cuenta corriente positiva. Exporta más que importa. Por lo tanto, ya por ahí hay un apoyo del rublo. Después, las empresas energéticas, al principio se les forzó que el 80% de todas las divisas que entraban por la energía tenían que cambiarlas a rublos. Por lo tanto, ya tenía ahí, el rublo tenía ahí pues un apoyo importante. Aparte de los controles de capitales. Los rusos no pueden cambiar rublos por otras monedas de reserva. Por lo tanto, no hay una fuga de capitales. Corralito bastante efectivo. Y ahora tenemos el tema de que, bueno, hay que pagar en rublos. ¿Y eso qué significa? Que antes había una intermediación. Entonces tú le pagabas a una empresa energética rusa en euros y a lo mejor eso acababa en una cuenta bancaria de esa empresa energética rusa fuera de Rusia. Ahora no, ahora va por Gazprom. Entonces tú tienes ahí dos cuentas. Entonces tú pagas en euros, Gazprom se encarga de que eso pase a rublos y entonces necesita rublos, ¿no? Y esos rublos van a realmente, pues, los tiene que recoger del Banco Central ruso. Entonces, ahora ya no es el 80%, ahora el 100% de todo eso que entra está centralizado. O sea que tú estás en una economía de guerra con un mando único. Y en ese mando único, ahora todo lo que es el control de las divisas está vía Gazprom Bank asociado al gobierno. Entonces el gobierno tiene el pleno control, entonces se evita esa intermediación de las energéticas, por un lado, del posible sistema bancario occidental europeo, por otro, y tú mandas un mensaje geopolítico a China, a la India, etcétera, de que tú tienes un aval del valor del rublo, que es la compra de energía rusa de los compradores de energía rusa que tienen que cambiar sus monedas por rublos. Y por lo tanto, bueno, algunos me dicen, bueno, el valor del rublo está manipulado. No es no es un valor de mercado. Además, ya sabéis que hay muy poquita actividad ahora mismo, aparte de la energética en rublos. No hay liquidez, no hay realmente, ¿no? O sea, no estamos viendo un precio de mercado. Pero bueno, en un contexto de guerra, lógicamente hay una intervención estatal por todos lados, y lo dicho. Y además está el tema psicológico. Para la población rusa, saber que el rublo ha recuperado el valor de antes de la intervención es psicológicamente, aunque tú no puedas comprar muchas cosas fuera, etcétera, pero psicológicamente es muy importante en la moral de la población y en el apoyo al régimen. Muy bien. En todo caso, también es psicológico para nosotros, ¿no? Para ver que el efecto de las sanciones es enormemente limitado. Si queréis comentar alguna cosa sobre este tema o algo más sobre esto, pues lo dejamos aquí. Joan, ¿tienes alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? ¿Algún comentario más? Sí, Perdona. No, yo sí, quizá sobre todo sí que comentabas tú, Josep, el tema de la estanflación. Es decir, bueno, escenario, ¿no? Esto va a durar, estamos en esta situación, tenemos el trimestre o sea, las condiciones financieras se han endurecido de una forma muy importante, ¿no? Un cambio radical en las perspectivas de los mercados de renta fija. Los bancos centrales, ¿no? Que parece que quieran subir muy rápidamente el tipo de interés para atajar la inflación y para que no bajar expectativas. Pero claro, el ciclo económico está fastidiado, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo veis, ¿no? Durante esto los bancos centrales qué van a hacer, qué pueden hacer, si se van a dar de flexibilidad, si el mercado se los va a llevar por delante o va a ser al revés, los bancos centrales van a ser capaces de controlar la situación, ¿no? Porque cuando vemos volatilidad quiere decir que aquí alguien no se está de acuerdo con el otro, ¿no? A nivel de los mercados, es decir, teniendo en cuenta que los mercados están realmente muy mediatizados, sobre todo los de renta fija, por los bancos centrales, ¿no? Entonces esto, un poco ¿cómo veis este escenario que tenemos por delante en el sentido de la volatilidad que estamos viendo y si realmente pensáis que podemos entrar en un proceso de recesión, no este año, pero quizá el año que viene o el siguiente, a nivel
de la Unión Europea, quizá a nivel de España, no sé, un poco cómo lo veis, ¿no? Ramón, empezamos contigo. Estás mute. Ramón. Ahora, Bien. ahora. No sé. Yo reconozco que en los últimos 3 meses he cambiado radicalmente. Digamos, había minusvalorado. Lo reconozco, es decir, me hubiera encantado ser más inteligente y haber sabido leer más allá. Y por tanto, yo diría que a priori, yo siempre acabé pensando que la inflación sería algo un poco más transitorio y que probablemente los bancos centrales también serían más gradualistas en el movimiento del año 2022. Pero apenas empezamos el año, las cosas se complicaron un montón y luego pusimos el conflicto por el medio. Con lo cual yo diría que me he vuelto un poco fatalista y por tanto pienso que el escenario, no me gusta aún llamarle esta inflación, porque si no ya me deprime, pero la idea es que lo veo complicado y como lo veo complicado me lleva a que he cambiado de una forma razonablemente importante la forma de enfrentar mis carteras. Es decir, a la hora de invertir, antes mencionabas y value growth, pues claramente vas a buscar más value, vas a buscar sectores que sean poco sensibles al ciclo económico. Estoy evitando de forma muy agresiva casi todo lo que sea renta fija, evito duración, es decir, al final me estoy posicionando, incluso he llegado a inversores que les he dicho, mire, yo creo que mi opinión es que ante este nivel de incertidumbre y hasta que las cosas no se arreglen, posiblemente este sea un gran momento para pillar grandes ofertas y grandes oportunidades, pero en el corto plazo puede ser, es decir, yo no dudo que acabaremos saliendo adelante y recuperará, pero también creo que en el corto plazo esto no hay quien lo aguante, es decir, acaba acabando con la paciencia de mucha gente. Por tanto, estoy en una fase muy defensiva a corto plazo y pensando que en algún momento habrán grandes oportunidades, eso no lo dudo, pero llevo 3 meses pensando, ¿cuándo llegará la gran oportunidad? Llegará, pero aún no sé cuándo. Ramón, no te justifiques, que yo creo que ser realista también es importante a Sí, veces sí. en mercados, ¿no? Antonio, ¿algún comentario? Sí, yo creo que la clave y tienen a ver cómo van a actuar los bancos centrales, hasta qué nivel de subida de tipos pueden realizar para bajar esta inflación y que no dañe en exceso el crecimiento. Probablemente sí que veamos alguna reducción de la inflación, del crecimiento, pero para que se quede una inflación alta, creo que se deberían de dar como tres aspectos. Uno, de que fuera un incremento de los salarios, que esto parece de que tampoco lo podemos ver. Otro, un incremento del crédito, que con unos tipos de interés de que puedan subir, se ve más complicado de que se pueda estimular el acceso al crédito. Y otro aspecto es, si tu divisa está depreciada, al final todos los bienes y servicios de que vas importando, entonces tú estarías importando también inflación. Y entonces esto provocaría que la inflación estuviera alta. Yo creo que es la probabilidad que le demos a que suban los salarios, a que incremente el crédito, y los bancos centrales quizás tendrán que ser bastante flexibles y bastante rápidos para quizás parar las subidas de tipos, para no entrar en una recesión. A lo mejor algún trimestre sí que vemos crecimientos bajos o algo negativos, pero sobre todo yo creo que lo que hemos visto en los últimos años ha sido primar mucho el crecimiento. Ahora han cambiado a primar combatir la inflación. Vamos a ver este año
cómo los bancos centrales van a lidiar con esta situación, que es extremadamente complicada. ¿Ves esta disyuntiva de los bancos centrales compatible con tus oportunidades? Esto me pasa por hablar de oportunidades. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que los compañeros han comentado. Situación, en mi opinión, muy distinta a Estados Unidos que Europa. Estados Unidos, inflación de verdad, incremento de salarios que mencionaba Antonio. Yo creo que en Estados Unidos sí que lo estamos viendo, en Europa, ¿no? En Estados Unidos sí que se está viendo. Y la Fed, que tiene que ser muy agresiva, y lo está haciendo, ¿no? Los mensajes no pueden ser más agresivos. O sea, ahí, sí que, en mi opinión, es un riesgo de, bueno, que la Fed mate el ciclo económico, ¿no? Ya veremos si lo consigue, o si lo consigue, si es el efecto, ¿no? Pero en Europa la situación es distinta, y creo que el riesgo económico en Europa es sobre todo la exposición alemana a Ucrania o similares, y sobre todo el factor energético. Y el impacto que tiene la inflación, que como habéis comentado, es un porcentaje muy elevado provocado por la energía, no tanto por la economía o por salarios. El impacto que tiene la inflación europea en la renta disponible, ¿no? Y que a su vez reduce la demanda, reduce el consumo. Pero en general, ese riesgo económico a la baja fuerte, pero también creo que tenemos que acordar que estamos en fase post-pandemia y estamos en fase de recuperación técnica, si queréis, ¿no? Con elevadas tasas de ahorro, con demanda latente pendiente, inversiones empresariales pendientes que de alguna forma representan un floor muy importante en el crecimiento económico, ¿no? Para acabar con un tono positivo. Muy bien. Joan, excepto que quieres comentar algo, yo diría que tenemos que ir cerrando, son las 19:30. Sí. Yo sí me favor. gustaría comentar alguna cosa, y sobre todo a Miguel, y quizá no sigue tanto de ciclo actual, digamos, o sea, todo esto además coincide, y he intentado también comentar un poco en la introducción, en un proceso de máxima desigualdad en la distribución de la renta en Occidente y tal, ¿no? Y como decía Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, ¿no? Cuando sin justicia social la economía se desmorona, ¿no? Es decir, y estamos en máximos históricos de desigualdad en Estados Unidos y en Europa también, etc. Y luego, con toda esta crisis que hemos comentado, y antes comentaba Ramón, el crecimiento de las materias primas, alimentación, etc., países emergentes que lo van a pasar muy mal. Es decir, que yo te diría que estamos en un contexto global como muy fastidiado, porque tenemos un conflicto geopolítico muy, muy grande, un problema enorme todos, que es el cambio climático, que de momento lo tenemos como olvidado. Tenemos un problema de distribución, de desigualdad social enorme, y una situación en los países emergentes que, como nos suban los costes del trigo, pues es posible que tengamos mucho más conflicto social a nivel global. Entonces, es como una situación, no sé cómo lo ves tú esto, ¿no? Es decir, yo no quiero ser alarmista porque al final todos tiramos adelante y salimos adelante, ¿no? Pero ¿cómo esto, ¿no? ¿Cómo lo ves, ¿no? Es decir, quizá Naciones Unidas tiene que coger otro protagonismo, quizá de haber, quizá la posición que decías antes, Brasil, China, India, puedan gestionar alguna cuestión para que ese conflicto se estanque, porque es que la verdad es que la situación, digamos, de realidad global no es nada favorable. Es decir... Totalmente de acuerdo, y entonces vienen curvas y va a ser complicado, y los países emergentes y los pobres, sobre todo ahora mismo, ven a Europa y Occidente como los de las sanciones, y esas sanciones les están repercutiendo a ellos, y por lo tanto no tienen ningún interés ahora mismo de apoyar esas sanciones, y por eso tienes la gran mayoría de países del mundo que no están sancionando a Rusia. O sea, realmente es Occidente, Corea, Japón, y para de contar, ¿vale? ¿Quién está sancionando a Rusia? Entonces, bueno, a nivel interno, yo creo que, yo lo digo en muchas charlas, etcétera, las sociedades más cohesionadas son las que van a tener más resiliencia en los próximos años.
Y además que Putin va a explotar esas revisiones internas, etcétera, ¿no? Y quizás, pues, hay muchas brechas, ¿no? Hay muchos cleavages, ¿no? Muchas tensiones, pero quizás una, y lo vemos también en Francia, por ejemplo, y en otros, estaba hablando de Occidente, ya no estoy hablando tanto, pero es todo el tema de las élites versus la masa, si queréis, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el mapa de Francia, ¿no? ¿Quién ha votado a Le Pen? O sea, hay ahí una tensión enorme entre, bueno, si queréis, Le Pen y Macron, perdón, y Mélenchon. O sea, Le Pen, Mélenchon versus Macron es élites urbanas en las grandes ciudades que masivamente han votado a favor de Macron, un poco como Estados Unidos, con Biden, y todo lo que es, bueno, no todo, pero gran parte del medio rural, pequeñas ciudades, las provincias, etcétera, votando a antisistemas. Y entonces, eso demuestra polarización, demuestra tensión y conflicto y división social, y por lo tanto, eso en un país donde en la pandemia el gasto público era el 62% del PIB. O sea, no estamos hablando de un país donde el Estado sea pequeño, donde los impuestos sean bajos y donde no. O sea, estamos hablando de un país que se supone que es quizás el ejemplo del estado de bienestar social. Entonces, bueno, creo que cada sociedad en todos los lados ahora mismo se va a tener que enfrentar a grandes desafíos geopolíticos, climáticos, tú lo has dicho, sociales. Y bueno, pues tendremos que aprender de los mejores, pero cada uno también tener nuestras propias herramientas para lidiar con esto. Y ahí la élite, el establishment, nuestra élite, nosotros, tenemos una gran responsabilidad. Estamos en una situación coyuntural dentro de un cambio estructural mucho más importante, ¿no? Que hoy nos hemos limitado. Chicos, yo es que tengo que marcharme, ya son 1:30. Un placer. Por supuesto, Miguel. Muy bien. Lo siento mucho, pero ya me... Nos despedimos de ti, Miguel. En cambio, vas, Antonio y Ramón, si quieren utilizar último momento, decinos alguna cosa. Si queréis acabar con algún tema, Antonio, vas, Ramón, o preferís dejarlo aquí. Bueno, que a mí lo que me queda de toda esta situación es de que seguimos estando en el periodo de incertidumbre. Es decir, no cambiaría. Joan ha dicho una cosa en la que creo muchísimo, y es que hay una serie de temas de fondo que eran, pues, estos, cambio climático, digamos, nuevas tecnologías, no sé, hay montones de temas que están ahí encima de la mesa que nos han distraído y digamos que ahora en este momento parece que nos hemos olvidado, pero que seguirán ahí. Y mientras ahora en el corto plazo estás dominado por el tema este, pues, del conflicto y las consecuencias inmediatas del conflicto, pero cuando se supere, que se superará en algún momento, pues volveremos al tema habitual. Y posiblemente estamos en una época de un cambio importante, es decir, yo cada día tengo más la impresión de que entramos en una nueva etapa, en un nuevo paradigma económico. Es decir, Miguel lo mencionó y creo muchísimo en ello, que es hay que revisar muy a fondo cómo se establece, cómo funciona la política monetaria, cómo funciona la política fiscal, cómo, digamos, las políticas de crecimiento, el modelo económico. Por tanto, no sé, para mí es un tema apasionante porque habrá cambio, hay una nueva geopolítica, que es Rusia, China, África, Latinoamérica, frente al clásico, que serían las economías desarrolladas. Y para mí eso es un tema que seguro que nos dará para otra mesa redonda. Y agradecer muchísimo que me hayáis invitado. Gracias, Ramón. ¿Vas, Antonio, alguna cosa más? Bueno, por mi parte, solo, bueno, en este entorno yo buscaría la prudencia. Por parte de renta fija, pues estaría en plazos cortos, duraciones cortas.
no asumiría mucho riesgo. Con emisores investment grade a corto plazo, pues ya se obtienen rentabilidades atractivas. No hace falta coger mucho riesgo en high yield o mucha duración, y quizás es momento de ir picoteando cositas de deuda pública a estos tipos, pero bueno, con prudencia y sin ser muy valientes. Y bueno, y dar muchas gracias por esta sesión y la invitación. ¿Vas? ¿Alguna cosa? Sí, acabo muy rápido porque tengo que compensar el tiempo de antes. Conectando un poco con lo que decía Ramón, creo que van a ser años interesantes para los que siguen la política monetaria, ¿no? La pregunta de qué van a hacer los bancos centrales en el entorno, obviamente, de inflación, pero inflación sobre todo provocada por shocks de oferta, ¿no? Por una demanda fuerte, ¿no? Por energía, digamos, los tipos de cambio, crecimiento a la baja, desigualdad, los avances necesarios hacia la economía sostenible, ¿no? Que en sí pueden ser inflacionistas, y luego comentaba Ramón antes la elevadísima deuda pública que tenemos, ¿no? Veremos cómo se manejan los bancos centrales en este entorno, que es brutal, ¿no? Que es muy difícil. Y sí, muchas gracias a todos que han escuchado y por la invitación también. Gracias a todos. Yo, antes de dar la palabra a Joan para que acabe y nos despida, permitidme que agradezca a los casi 200 personas que han estado conectadas, y a Montse y a Julia Sala de mi equipo del Instituto de Estudios Financieros, que han logrado que esta convocatoria sea muy positiva, con muchos asistentes, y además que haya funcionado perfectamente. Y por supuesto gracias a los ponentes, además de a todos los asistentes. Joan, si quieres cerrar. Muy bien, no nada, pues muchas gracias a Antonio, Ramón, Bas y Josep, que fue una sesión excelente. No nos hemos podido despedir de Miguel porque se ha ido, pero que creo que una sesión excelente. Gracias por vuestra osadía para decir cosas y decir lo que se piensa, que creo que siempre es importante, muy útil, porque yo creo que creo que nos habéis ayudado a trazar un poco las lógicas de cómo pensar en estos momentos tan complejos. Y yo me gustaría acabar con optimismo, en el sentido de que, bueno, nos habla de que como especie tenemos un problema enorme, que es el cambio climático, que seguro que no nos vamos a cargar el planeta, y si no vamos a hacer esto, seguro que de estos problemas que estamos viendo actualmente, Rusia, estos dramas, los vamos a superar, se van a superar, y yo creo que tenemos que poner confianza en nosotros, las instituciones. Incluso yo diría, y quizá no es políticamente correcto o no quiero ser políticamente incorrecto, pero también en la clase política, en un proceso de cambio de modelo de Estado, un Estado emprendedor que apoye, que la sociedad gane espacios, y que yo creo que en ese sentido pienso que hay debates sobre el sistema, ¿no? Capitalismo participativo, hay muchas formas. Yo creo que se está trabajando a nivel social, a nivel de todos los niveles, porque está claro que el sistema tiene que evolucionar, y en ese sentido, pues a pesar de las dificultades del momento, pienso que tenemos que ser optimistas, positivos, y como decía Miguel, también tenemos que poner nuestro grano de arena en apoyar estos cambios, que creo que han de ser buenos para todos. Y nada más, muchas gracias a todos los asistentes a esta conferencia. Espero que os haya sido interesante, y que cuando convoquemos otra, pues también asistáis, que nos hará mucha ilusión. Y bueno, gracias a todos, y a cuidarse también. Gracias. Muy bien, buena nit. Gracias. Gracias.